favor sus Biblias en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Vamos a leer desde el versículo 29 del capítulo 21 hasta el versículo 6 del capítulo 22. Lucas 21, 29 hasta Lucas 22, 6. Y les dijo esta parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren por ustedes, que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velen, pues, en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pasaba los días enseñando en el templo, y saliendo al anochecer permanecía en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él desde temprano para oírlo en el templo. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Si Jesús tenía un propósito general para su famoso sermón sobre la caída de Jerusalén y el fin del mundo, era para asegurarse que todos sus discípulos estuvieran listos cuando llegara la hora final. Jesús termina su sermón en Lucas 21 exhortándonos a estar preparados para el día final. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Por medio de una parábola que trata acerca de este final. Y esta es una de las parábolas más cortas que Jesús contó, además de ser una de las últimas parábolas que Jesús contó antes de la cruz. Y la analogía presentada en esta parábola de la higuera es muy sencilla. Fíjense, una de las primeras señales del verano que llega es el florecimiento de los árboles en primavera. Con toda probabilidad Jesús estaba pasando por un campo cuando él contó esta parábola. Y seguramente estaba pasando por un campo donde había una higuera. Pero cuando Jesús cuenta esta parábola, lo que él está diciendo es que lo que es cierto para la higuera, o lo que es cierto acerca de la higuera, también es cierto acerca de todos los árboles. Nadie puede detener el curso de las estaciones. Por lo tanto, la aparición de los primeros frutos de la higuera, de las primeras hojas que empiezan a florecer durante la primavera, es la señal de que el verano está cerca. Y Jesús entonces dice esta parábola para referirse a la venida del reino de Dios. Cuando vemos todas las señales que ya hemos mencionado en este capítulo 21, estas señales del juicio divino, como la caída de Jerusalén, los terremotos, las hambrunas, etc., sabemos que el fin está cerca. Sabemos que el fin está cerca. Entonces, así como hablábamos la semana pasada acerca del comienzo del fin, este sermón lleva por título El fin está cerca. Y lo primero que Jesús nos presenta aquí es la señal de la higuera. La señal de la higuera.
Ya lo mencionamos, muchas señales se dan en Lucas 21. Y Jesús profetizó en Lucas 21 la caída de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre. Jesús le dijo a sus discípulos que la nación se levantaría contra la nación y que las personas sufrirían terremotos, hambre y enfermedades. Dijo que habría señales en el cielo y que los poderes de los cielos serían sacudidos. Y Jesús también dijo que todas estas cosas eran señal de que del juicio venidero, primero para Jerusalén y finalmente para el mundo entero. Del mismo modo, nosotros hoy, cada vez que vemos desastres en nuestro mundo, sabemos que el reino de Dios está cerca. De la misma manera que sabemos que el verano está cerca cuando vemos los árboles florecer, así también cuando vemos estos desastres, cuando vemos estas señales, cuando vemos estas hambrunas, sabemos que el fin está cerca. Ahora, como ya les mencioné, esta parábola es muy sencilla, pero lo que Jesús dijo a continuación es uno de los versículos más difíciles de interpretar. Fíjense, él dice en el verso 29, y les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y aquí está el verso complicado, el 32. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. No pasará esta generación hasta que todo suceda. Y ahí la pregunta obviamente es, ¿qué quiso decir exactamente Jesús con esta generación? ¿Y cómo encaja con todo lo que él ha estado diciendo acerca de lo próximo, de los cercanos que estamos al fin del mundo? Bueno, al principio, la mayoría de las personas asumen que cuando Jesús dijo esta generación, se estaba refiriendo a todas aquellas personas que estaban vivas cuando él pronunció estas palabras y que morirían en las siguientes décadas. Porque eso es lo que generalmente nosotros entendemos por una generación. Es decir, un grupo de personas que nacieron entre ciertas décadas y que mueren generalmente en el mismo espacio de tiempo. Esa es una generación. Ahora, si Jesús quiso decir eso cuando utilizó esta expresión, esta generación, es difícil darle sentido al resto del versículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de su generación había muerto antes del final del primer siglo. ¿Será entonces que Jesús creía que el fin del mundo iba a suceder antes del fin del primer siglo? ¿Jesús creía que su segunda venida sucedería antes que murieran sus discípulos? ¿Es eso lo que él quiso decir cuando dijo que todo sucedería antes que los demás discípulos que lo estaban oyendo fallecieran? Nos vemos obligados a concluir o que Jesús estaba completamente equivocado, o que él estaba hablando solo de la caída de Jerusalén, que como vimos la semana pasada, sucedió el año 70 después de Cristo. Juicio, que también lo vimos, llevó a muchas personas a creer que era el fin del mundo. Pero ¿cuál es el gran problema con seguir esa línea de interpretación? Que Jesús, él no puede errar. Jesús es el perfecto Hijo de Dios. Entonces Jesús no estaba hablando solo acerca de la caída de Jerusalén, como ya vimos anteriormente. Jesús estaba hablando mucho más allá de su tiempo presente. Él estaba hablando acerca del fin de todas las cosas, del fin del mundo. Ahora, afortunadamente, hay otras maneras de interpretar este versículo. Porque esta palabra, que es traducida en nuestras Biblias como esta generación, también puede ser o puede referirse a la raza, a una raza, es decir, a un determinado grupo étnico, a todos aquellos que descienden de un antepasado en común. Que Jesús muchas veces se refirió a los judíos como gente de esta generación, o sea, a los judíos. Y si esa es la forma en que se usa el término aquí, entonces Jesús obviamente está hablando específicamente de los judíos y está diciendo que los judíos no dejarán de existir en la tierra hasta que venga el fin del mundo. Nunca va a dejar de haber un judío. Ahora,
uno puede pensar lo siguiente: nunca ha habido un pueblo que haya sufrido mayor persecución que los judíos. Y a pesar de eso, ellos siempre han mantenido su identidad étnica. Incluso cuando ellos no tenían patria, ellos seguían siendo judíos. Y hasta el día de hoy, y hasta el fin del mundo, los propósitos de Dios para los judíos se estarán haciendo realidad, incluido el plan que tiene Dios de hacer que muchos judíos confíen en su nombre, confíen en Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, confíen en Jesús como el Mesías, tal como Pablo nos dice en Romanos 11, por ejemplo. Esa sería una segunda interpretación. Pero también generación puede referirse a aquellas personas que tienen la misma condición espiritual. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan cómo se refirió Dios a aquellos que vivieron antes del diluvio? Como una generación malvada. ¿Se acuerdan cómo Moisés se refirió a aquellos que vagaron por el desierto durante 40 años como una generación de dura cerviz? Ambas expresiones están apuntando aquí a la condición espiritual de ese grupo. Entonces, el énfasis del término generación usado en ese sentido no es en cuánto viven, sino en cómo viven. Si viven para Dios o si no viven para Dios. Entonces, tal vez Jesús, cuando estaba refiriéndose a esta generación y dice que esta generación no fallecería hasta que todo hubiera sucedido, está hablando de aquellas personas que rechazan a Jesús, de aquellas personas que van a seguir rechazando a Jesús hasta que el Señor vuelva nuevamente. Ya tenemos tres posibles interpretaciones de esta expresión, esta generación. Pero también hay una más que es más probable. Jesús puede haberse estado refiriendo por generación al pueblo escogido de Dios, es decir, a sus discípulos que creen en las promesas de la redención venidera. Dios siempre tendrá creyentes en este mundo, y esos creyentes van a perseverar en la fe hasta que Jesús vuelva nuevamente. El salmista lo dijo en el Salmo 14, Dios está ¿con quién? Con la generación de los justos. Y esa expresión generación de los justos se está refiriendo aquí a los creyentes, a los que temen a Dios, a los que confiesan a Jesús como el Señor y el Salvador. Ahora, al considerar todas estas diversas posibilidades de interpretación, ciertamente es difícil estar completamente seguros de lo que Jesús quiso decir aquí con esta expresión, esta generación. Nosotros creemos que todo lo que Jesús dijo es verdad, por lo que sabemos que no pudo haber significado que su segunda venida sucedería antes de la muerte de sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos sus discípulos murieron antes que Jesús volviera nuevamente. Y también sabemos esto: todo lo que Jesús dijo sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, sucederá de la manera como Jesús lo dijo. Y de esto se trata principalmente el versículo 32 de este capítulo 21. Jesús no está tratando de darnos pistas para que podamos usar para determinar cuándo será el fin del mundo. Más bien, Jesús nos está diciendo que ciertas cosas van a suceder y que esas cosas son señales del fin del mundo. Tan cierto como el verano sigue a la primavera, las palabras de Jesús se harán realidad desde la caída de Jerusalén hasta el fin del mundo, cuando el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y en gran gloria. Entonces vemos, en primer lugar, esta señal de la higuera que nos habla de que el fin está cerca. Pero también el texto nos habla de la palabra que permanece, de la palabra que permanece. Fíjense que la parábola de la higuera es confirmada
por las palabras de Jesús en el verso 33. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo toma el punto principal del verso 32 y lo extiende. No es solo lo que Jesús dijo sobre el fin del mundo lo que se hará realidad, sino lo que dijo Jesús acerca de cualquier cosa. Las palabras de Jesús aquí tienen un fuerte tono de certeza, tienen un fuerte tono de autoridad. Su evangelio permanecerá para siempre. Y esto solo puede significar ¿qué cosa? Que Él es Dios, que Él tiene toda la autoridad en el universo y Él tiene el poder para asegurarse de que sus palabras se cumplan al pie de la letra. Por lo tanto, pase lo que pase, en la tierra o en el cielo, todo lo que dijo Jesús debe hacerse realidad. Todo lo que dijo Jesús debe hacerse realidad. Ahora esta promesa se aplica a todas las palabras que nosotros encontramos en los evangelios. También se aplica a todas las profecías, desde aquellas predicciones de la caída de Jerusalén, que ya sucedió, Jerusalén cayó tal como Jesús dijo, hasta las predicciones de Jesús acerca del fin del mundo, que va a suceder. Se aplica también a todos los mandamientos de Jesús, como sus dos grandes mandamientos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos mandamientos de Jesús van a permanecer vigentes hasta el fin de los tiempos, y luego van a seguir por toda la eternidad, porque Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo ocurre también con todas las advertencias de Jesús, como su advertencia de quien no crea en Él caerá bajo la ira eterna de Dios y sufrirá por la eternidad los tormentos del infierno. Pero alabado sea Dios, pues las promesas de Jesús también se van a mantener para siempre y nunca pasarán. Así que no solo presta atención a las advertencias de Jesús, también obedece a sus órdenes, pero también confía en sus promesas. Jesús ha prometido perdonar todos nuestros pecados a través de la cruz, donde murió por nuestra salvación. Él ha prometido que viene. Él ha prometido que aquel que viene a Él jamás será rechazado. Él ha prometido darnos todo lo que realmente necesitamos. Él ha prometido estar con nosotros en todos nuestros problemas, dándonos perfecta paz y descanso a través del Espíritu Santo. Él ha prometido sanar todas nuestras heridas, tanto en el cuerpo como en el alma. Y Él ha prometido prepararnos un lugar en la casa de su Padre. Él ha prometido que por el poder de su resurrección nos va a levantar de los muertos. Vemos entonces la palabra que permanece. Pero el fin está cerca. Y también nos habla acerca de la necesidad de estar preparados. La necesidad de estar preparados. Verso 34. Miren por ustedes. En el fondo está diciendo, preocúpense de ustedes. Pongan atención en ustedes. Que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si todo lo que Jesús dijo se hará realidad, esto incluye todo lo que Él dijo acerca del fin del mundo. Y una de las principales cosas que dijo Jesús acerca de este tema es que el fin está cerca. El fin del mundo está cerca. El mundo ya fue testigo de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La nación se levantó contra la nación, es decir, los judíos
se levantaron contra los romanos. Ha habido terremotos, ha habido hambrunas, han habido tsunamis que han destruido poblaciones enteras y gente ha caído desmayada por el miedo. Ahora, estas son todas las cosas que Jesús profetizó. Y como las primeras hojas de la higuera en la primavera, ya dijimos, son señales de advertencia de que el fin está cerca. Y cuando llegue el fin, nos va a afectar a todos nosotros, incluso hasta la última persona que haya vivido. Ahora, para los creyentes, el día final, el día del juicio, será un día de vindicación, un día de recompensa. Sobre la base de los méritos de Jesucristo, quien ofreció su sangre perfecta por nuestros pecados, seremos declarados justos ante los ojos de Dios. Como dice el Catecismo Menor de Westminster, en la resurrección, los creyentes, siendo levantados en gloria, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. Pero para los no creyentes, el último día será un día de muerte, cuando Dios desterrará a sus enemigos del gozo de su presencia y los condenará a sufrir por sus pecados eternamente. Por eso, por la seriedad de este asunto, no podemos simplemente ir a la deriva por la vida sin pensar seriamente acerca del fin del mundo. La decisión que tomamos sobre Jesucristo hoy determina dónde estaremos por el resto de la eternidad. Este es un asunto de vida espiritual o de muerte eterna. Y cada vez que Jesús hablaba sobre el fin del mundo, siempre les daba a sus discípulos el mismo consejo práctico: estén preparados ya, antes que llegue el último día. Ahora, Jesús no nos dio señales del juicio venidero para que pudiéramos esbozar el futuro, sino para exhortarnos a practicar aquello que J.C. Ryle describió como preparación perpetua. Es decir, para que estemos todos los días de nuestra vida preparándonos para el final. Y aquí una pregunta muy importante: ¿estás listo para el fin del mundo? ¿Estás lista para el último día? ¿Estás listo para presentarte delante del Señor? ¿Estás lista para presentarte delante del juicio de Dios? En este punto, somos llamados a hacer un serio y real autoexamen. Tenemos que estar atentos a dos cosas que impiden que las personas estén preparadas para el juicio venidero, que son las que Jesús describe aquí: el desenfreno y la distracción. El desenfreno y la distracción. Lo que la Biblia quiere decir con desenfreno o disolución es básicamente lo que nosotros hoy en día conocemos como resaca. Y no voy a pedir que me levanten la mano quien ha tenido una resaca, que seguramente me voy a espantar. Pero desenfreno en la Biblia es lo que conocemos como resaca. Es decir, los efectos físicos desagradables que inevitablemente siguen al consumo excesivo del alcohol. Así que desenfreno y embriaguez no son cosas diferentes en la Biblia, sino son dos formas de describir la misma cosa. Hay algunas personas que lidian con sus temores sobre el futuro o con los problemas de la vida al intoxicarse. En lugar de encontrar consuelo en Jesús, intentan sentirse mejor intoxicándose. O intentan no sentir nada, bebiendo alcohol o usando drogas. Según Jesús,
una cosa que impide que las personas estén preparadas para el día de la muerte o para el fin del mundo, es un estilo de vida desenfrenado, que no tiene ningún sentido, que no va a ninguna parte. Alguien que está saliendo y desperdiciándose y ahogando sus penas en alcohol no está listo para la venida de Jesús. No está preparado para la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, esta advertencia no se limita al uso o al consumo de drogas y alcohol. La embriaguez y el desenfreno son ejemplos de una tentación mucho más amplia, que consiste en llenar nuestras vidas de tantos placeres embriagadores, que no nos queda tiempo para Dios. Llenar mi vida con televisión, llenar mi vida con videojuegos, llenar mi vida con teleseries, llenar mi vida con paseos, llenar mi vida con salidas a comer, etc. La lista es interminable. Cualquier interés o entretenimiento que usemos para escapar de los problemas graves de la vida y de la muerte causan el mismo efecto que el alcohol y las drogas. Nos impiden estar listos, estar preparados para cuando llegue Jesús, para cuando llegue el día final. Además del desenfreno o disipación, la otra cosa que impide que las personas estén preparadas para el día final es la distracción. Y según Jesús, son las preocupaciones de esta vida, como dice el verso 34. Las preocupaciones de esta vida. Y esas preocupaciones de esta vida pueden obstaculizar nuestra preparación espiritual tanto como lo puede hacer el emborracharse. Lo que él quiso decir no eran simplemente las ansiedades que nos mantienen despiertos durante la noche, sino todos los deberes ordinarios de nuestra vida diaria. Cosas como nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras familias. Nuestros asuntos terrenales pueden ser buenos en sí mismos. Y Dios ciertamente nos llama a cumplir con todos nuestros deberes. Pero estas cosas también pueden colapsarnos espiritualmente. Porque estoy más preocupado de esas cosas que del día del Señor. ¿Cuál es la tentación para ti? ¿Encuentras consuelo en los placeres del alcohol de este mundo caído? Si es así, solo te estás lastimando a ti mismo y a los que te aman. Pero tal vez te estás distrayendo con todas las cosas que estás haciendo, con tu día a día, incluidas las cosas que tú crees que estás haciendo para Dios. Esas cosas te están distrayendo. Entonces ten cuidado, ten mucho cuidado, porque de lo contrario no vas a tener a Jesús. Y si no tienes a Jesús, te pierdes por toda la eternidad. Entonces no te dejes sorprender. El día del juicio dice Jesús que va a venir de forma repentina, de manera inesperada, capturando a las personas como una trampa. Incluso antes de darse cuenta de lo que está sucediendo o de tener tiempo de hacer algo, muchas personas van a quedar atrapadas bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para el fin del mundo? ¿Estás lista para el día del juicio? Pero este fin que está cerca no solamente nos habla de la señal de la higuera, de la palabra que permanece, de la necesidad de estar preparados. También nos habla de la conspiración para destruir a Jesús. Fíjense, Jesús está hablando del fin de todas las cosas. Y hay unos que están tramando el fin de Jesús. Nos dice el verso 1 del capítulo 22, que era la mitad de la última semana de la vida de Jesús. La semana más importante en la historia del mundo.
no pude dejar de pensar durante la semana que pasó, porque acuérdense que el domingo, el primer día de la semana que pasó, que todos decían, esta fue una semana especial que va a marcar a Chile por siempre. Otros dicen, no, el 4 de julio es el día que marca a la humanidad. Que viene del norte, que viene al norte. ¿Saben cuál es la semana más importante de la historia de la humanidad? La semana en que Jesús padeció en una cruz por los pecadores como tú y como yo. Y no va a haber otro evento en la historia de la humanidad que ni siquiera se le aproxime en importancia. Ahora la pregunta ¿es para ti ese evento el más importante en la historia de la humanidad? ¿O hay otras cosas más importantes? El día de tu cumpleaños, el día en que te casaste, el día en que nació tu primer hijo, el día en que le diste el palo al gato. ¿Cuál es el día más importante en tu historia? Fíjese, el Mesías había venido a Jerusalén, donde había llorado por la ciudad perdida, donde había limpiado el templo de su impureza. Y había multitudes en la ciudad esa semana, porque estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua celebraba ¿qué cosa? El éxodo de Egipto, la liberación de la esclavitud. Y rápidamente se corrió la voz de que Jesús estaba en Jerusalén. Y Él estaba allí para enseñarle al pueblo ¿qué cosa? El Evangelio. Él estaba allí proclamando las verdades más maravillosas que nadie ha escuchado jamás. Cuando la gente iba al templo, lo escuchaban defender su deidad, lo escuchaban defender su autoridad, lo escuchaban hablar en parábolas, lo escuchaban predecir su muerte, lo escuchaban aclarar la relación entre Dios y César, lo escuchaban defender la resurrección, lo escuchaban profetizar acerca de la caída de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre. La gente oía a Jesús, multitudes escuchaban a Jesús. Pero algo más también sucedía en esos días. Y aquí comienzan a sonar acordes muy oscuros en la melodía del Evangelio. Tantas personas acudían en masa a Jesús que los líderes religiosos comenzaron a preocuparse de que el asunto se les estaba escapando de las manos. Se opusieron secretamente, y en algunos casos no tan secretamente, a todo lo que Jesús decía. Por lo que cuanto más popular se volvió Jesús, más decididos ellos estaban a detenerlo. Su odio creció en intensidad durante la última semana de vida de Jesús. Para entonces, como nos dice el verso 2, no solamente los fariseos se oponían a Jesús, también los sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, todo el liderazgo espiritual de Israel se estaba oponiendo a Jesús. Y estos hombres odiaban a Jesús, porque el texto dice que buscaban cómo eliminarle, cómo borrarlo del mapa, cómo acabar con su vida, cómo matarlo. Lo odiaban. Ahora, ¿por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús condenó la hipocresía de ellos. Porque Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Odiaban ver a Jesús enseñar en el templo. Odiaban la influencia que Jesús tenía sobre las personas, especialmente durante la Pascua, donde había mucha gente que podía ser influenciada. Ellos odiaban eso. Fíjense, no es un problema de que tenían otra interpretación de las cosas. Ellos odiaban a Jesús, querían acabar con Jesús. Las malas intenciones de estos enemigos muestran algo terrible. Yo quiero que ustedes presten mucha atención. Las malas intenciones de estos enemigos muestran que incluso alguien que ocupa una posición de liderazgo espiritual puede caer en un grave pecado.
alguien que ocupa la posición de líder espiritual, como estos escribas, como estos ancianos, como estos sacerdotes, cayeron en un pecado gravísimo. Los mismos hombres que deberían haber hecho todo lo posible para seguir a Jesús y adorar a Jesús, ¿qué estaban haciendo? Estaban conspirando contra Jesús para matarle, para acabar con su vida, para destruirlo. Se suponía que por la fecha ellos tenían que estarse preparando para celebrar la Pascua. Se suponía que por la fecha ellos tenían que haber estado alabando a Dios por haber liberado a su pueblo de la esclavitud. Y deberían haberse estado preparando ¿para qué? Para ofrecer el cordero por causa de sus pecados. ¿Qué estaban haciendo? En cambio, conspirando para acabar con Jesús. Muchas veces los líderes espirituales, en vez de estar adorando a Dios, en vez de estar sirviendo a Dios, en vez de estar predicando el Evangelio, andan conspirando para acabar con alguien. El problema para estos líderes religiosos, por supuesto, era que Jesús era demasiado popular para que ellos pudieran hacer algo en público. Su malicia contra Jesús solo era limitada por la cobardía, porque ellos temían al pueblo. Entonces no querían hacer algo contra Jesús a plena luz del día. Jerusalén estaba tan llena de peregrinos que adoraban oír a Jesús, que ellos dijeron, aquí no podemos hacer nada a vista de todos. Ahora este dilema diabólico que ellos tenían, porque fíjese cómo lo describe Lucas, estaban buscando cómo eliminarle. Se preguntaban, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿Cómo podemos acabar con este hombre sin que el pueblo lo vea, sin que el pueblo lo note? Bueno, este dilema diabólico se resolvió cuando de repente les llegó ayuda de una fuente que nunca imaginaron, que nunca esperaron. Era el conspirador más improbable, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 de su círculo más cercano. Nos dice el verso 3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Toda la conspiración se llevó a cabo con vistas a qué, ¿con qué finalidad? Matar a Jesús. Judas sería el traidor, el espía dentro de la organización que lanzaría la trampa. Verso 6, él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Fíjense, la acción de Judas resolvió el problema de los principales sacerdotes, resolvió el problema de los líderes de Israel. Jesús podía darles la información interna que ellos no podían obtener de otra manera. Y podía decirles en qué momento ellos podían ir y capturar a Jesús sin que nadie lo viera. Y una vez que tuvieran a Jesús, podían hacer lo que quisieran con él. Para nuestros estudios en Lucas, ya estamos prácticamente terminando este evangelio, nos han mostrado las razones por las cuales estos hombres, estos líderes, odiaban a Jesús. Pero ¿qué motivó a Judas? Fíjense, Judas había estado con Jesús desde el principio. Por lo tanto, él tuvo el privilegio extraordinario de conocer a Jesús como un amigo personal. Había escuchado a Jesús enseñar sobre el reino de Dios. Había visto todas las señales que Jesús había hecho, que demostraban que su predicación, que su evangelio era verdad. Pero al final, Judas malvadamente decidió traicionar a Jesús.
¿Por qué? La única pista que nos da Lucas es que Judas tuvo una motivación, y esa motivación era el lucro, la ganancia. Por su parte en la conspiración, los principales sacerdotes, nos dice el verso 5, acordaron darle dinero. Mateo en su evangelio nos dice que fue él quien puso delante de los judíos el asunto del dinero. Él se les acercó y les dice, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y nos dice también Mateo que ellos acordaron darle 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Y desde ese momento, nos dice también Mateo, buscó la oportunidad de traicionar a Jesús. Ahora fíjense que todo esto encaja con lo que aprendemos acerca de Judas en los evangelios. Fue Judas, si recuerdan bien, quien se opuso a que María de Betania derramase perfume en Jesús. Y Juan nos informa que Judas no se opuso porque en realidad se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, él sustraía de las ofrendas que recibía el grupo. Entonces vemos que el principal motivo, la razón que llevó a Judas a traicionar a Jesús fue ¿qué cosa? Su amor al dinero. Fue eso, amor al dinero. Eso lo tentó y lo llevó a traicionar a Jesús. De hecho, Jesús le había advertido a Judas y a los otros discípulos cuando les contó la parábola del necio que era rico, que acumulaba y acumulaba y acumulaba, y quería más. Y le dicen, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Jesús les advirtió a sus discípulos acerca del peligro del amor al dinero. Pero Judas no hizo caso a esta advertencia. ¿A costa de qué? De su propia destrucción. Fíjense que muchos cristianos piensan en el amor al dinero como un pecado menor, pero no ven a dónde conduce el amor al dinero. Cuando nos negamos a contentarnos con nuestra situación financiera, ya sea que seamos ricos o pobres, abrimos la puerta para una tentación fatal. Una vez que decidimos que queremos algo más de lo que ya tenemos, comenzamos a pensar en qué, en formas de conseguirlo. De alguna manera yo tengo que conseguir esto. No tengo dinero, pero tengo que conseguirlo. Y cuanto más crece el deseo, más tentados somos a obtener lo que queremos de formas que no glorifican a Dios y que no dependen de la providencia de Dios. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Siempre has estado buscando alguna forma de enriquecerte? ¿Hay alguna forma de comprometer tu integridad para obtener ganancias financieras? La razón por la cual la Biblia revela que la motivación de Judas fue el lucro no es para estigmatizarlo, sino para mostrar cuán común, cuán trivial fue la tentación de Judas. Judas lo hizo por dinero, que es exactamente la razón por la cual mucha gente hace cosas malas. ¿Por qué roban los ladrones? Por dinero. ¿Por qué estafan los estafadores? Por dinero. ¿Por qué alguien mata a otro? Muchas veces por dinero. Desafortunadamente, hay algo de traidor en cada uno de nosotros. Y al igual que Judas,
hemos tenido el extraordinario privilegio espiritual de ver a la persona y conocer la obra de Jesús. Hemos profesado nuestra fe en Cristo y hemos empezado a seguir a Cristo como lo hizo Judas. Hemos escuchado la predicación del Evangelio y sabemos algo del poder divino. Sin embargo, incluso una tentación tan simple como el amor al dinero podría llevarnos a traicionar al Señor que decimos que amamos. ¿Cuándo estamos en peligro de traicionar a nuestro Señor? ¿En qué momento estamos en peligro de traicionar a Jesús? Fíjense que estamos en peligro de traicionar a Jesús cuando pasamos más tiempo pensando en lo que no tenemos en vez de alabar a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Cuando queremos que Dios haga algo diferente de lo que Él cree que es mejor para nosotros. Cuando pensamos que somos tan fuertes espiritualmente que jamás podríamos traicionarlo. Cuidado. Judas es un ejemplo de lo que todos nosotros podemos ser si nos alejamos un milímetro de Dios. Pero el texto dice algo más acerca de quién estaba por detrás de toda esta conspiración. Se trata de un personaje aún más siniestro que los líderes religiosos o que Judas. Nos dice el texto que era Satanás. Entonces Satanás entró en Judas. Esta vez, el plan de Satanás aparentemente tendría éxito. Judas traicionaría a Jesús, los principales sacerdotes arrestarían a Jesús, lo acusarían, lo entregarían a los romanos, quienes finalmente lo colgarían en una cruz y lo matarían. Pero vean lo que Satanás no sabía. Al mismo tiempo en que él estaba conspirando contra Jesús, ¿qué estaba haciendo Dios? Obrando la contraconspiración que aplastaría a Satanás y que llevaría la salvación a todo el pueblo de Dios. Y esta es la verdadera trama de la Pascua. No el malvado plan de Satanás de matar a Jesús en Jerusalén durante la Pascua, sino el plan eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para aplastar a Satanás a través de la crucifixión de Jesucristo. Cuando Jesús fue crucificado, fíjense, los líderes religiosos de los judíos obtuvieron lo que querían. Judas obtuvo lo que esperaba. Y Satanás obtuvo lo que él había planeado desde el día en que Dios creó el mundo. Solo que ninguno de ellos siquiera imaginó lo que Dios estaba haciendo. Porque donde terminó la conspiración, la contraconspiración de Dios estaba comenzando a traer la salvación. A diferencia de Satanás, Jesús sabía muy bien lo que su muerte lograría. Sabía que sería la muerte del demonio. Sabía que sería la muerte del pecado para todos aquellos que confían en Jesús. Sin mencionar que sería la muerte de la muerte a todos aquellos que creen en la obra de Jesús en la cruz y en la resurrección. Ahora te pregunto, ¿a qué plan eliges pertenecer? ¿Con qué plan tú te vas a alinear? ¿Con la malvada conspiración de Satanás? ¿O con la contraconspiración de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Con quién te vas a alinear? ¿A quién vas a elegir?
¿Estás con Jesús o estás contra Jesús? Ese es el punto. ¿Tienes fe en la cruz? ¿O desperdicias la cruz como algo que no es importante para el tipo de vida que tú eliges vivir para ti? Ojo, elige sabiamente. Porque la conspiración solo conduce a la muerte. Pero la contraconspiración conduce a la vida eterna después de la muerte. Y una cosa más. No le tengas miedo al diablo. No tengas miedo a Satanás. No te rindas ante sus malvados planes. No importa cuánto conspira Satanás contra ti. Por la fe en Jesucristo, tú perteneces a la contraconspiración de Dios. Y en este preciso momento, el mismo Dios está planeando resolver todo en tu vida exactamente de la forma en que supone que se resolverá. ¿Para qué? Para tu bien y para la gloria de Dios. El Dios que conquistó a Satanás a través de la cruz y resucitó a Jesús de entre los muertos, será tu Salvador si tú eliges no la conspiración, sino la contraconspiración, el plan perfecto, el plan maravilloso de Dios por toda la eternidad. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta maravilla del Evangelio. Gracias por esta sorpresa del Evangelio. Cuando los hombres pensaban que habían acabado con Jesús, cuando Satanás pensó que había obtenido lo que quería, al tercer día la tierra tembló, el sepulcro se abrió y Jesús ya no estaba allí. Tantos testigos lo vieron, tanta gente por la fe también lo ha visto. Y nosotros, Señor, también lo vemos hoy como nuestro todo y suficiente Salvador que está sentado a la diestra del Padre. Y sabemos que vendrá. Y entonces será el fin. Padre, que nada nos distraiga. Que nada nos lleve a perdernos el privilegio de la fiesta cuando Jesús venga. Y también, Señor, te suplicamos que podamos poner nuestros ojos no en este mundo, que perecerá, sino en el reino eterno de Dios. En el nombre de Jesús.